¿Qué tal, queridos estudiantes de primero y segundo grado de secundaria? Bienvenidos a la experiencia de aprendizaje número 5 del área de educación para el trabajo, titulada Elaboramos prototipos que revaloren la diversidad de nuestro entorno cultural. Todos sabemos que nuestro país posee una gran diversidad de culturas, recursos turísticos y recursos naturales, como una gran variedad en especies de fauna y flora. Es en este contexto que podemos desarrollar emprendimientos que promuevan comportamientos y actitudes que nos lleven a tener una convivencia armoniosa, dejando de lado la discriminación en nuestro país. Por lo tanto, para poder desarrollar una convivencia armoniosa debemos aceptar, valorar y reconocer con respeto la diversidad en nuestro país. Desde nuestro rol como estudiantes nos preguntamos, ¿qué prototipos podríamos elaborar que revaloren la diversidad cultural de nuestro entorno? ¿Qué podemos hacer nosotros y nosotras como adolescentes? Muy bien, ahora esta experiencia de aprendizaje número 5 será desarrollado en 3 semanas. Veamos cuál será nuestra ruta de aprendizaje para las 3 semanas. Empezamos con un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué prototipos podríamos elaborar que revaloren la diversidad cultural de nuestro entorno? A partir de ahí vamos a empezar y en la primera semana formulamos el desafío, recogimos información sobre la diversidad cultural. En la segunda semana proponemos ideas creativas para revalorar la diversidad cultural en nuestro entorno. En la semana 3 elaboramos y evaluamos prototipos incorporando mejoras a partir de la diversidad cultural. Y finalmente tenemos un producto, prototipos creativos que permitan revalorar la diversidad cultural. Toda esta experiencia de aprendizaje sabemos que lo trabajamos con la metodología del Design Thinking. Muy bien, nos vamos a la actividad de esta semana, de la experiencia número 5. Formulamos el desafío y recogemos información sobre la diversidad en nuestro entorno. Antes de empezar, vamos a revisar nuestros criterios de evaluación. ¿Sí? En esta sesión trabajamos con un criterio. Formulé el desafío y recogí información sobre los problemas y necesidades de las personas para revalorar la diversidad cultural. Si lo lograron, marcarán lo logré, estoy en proceso, o de lo contrario, ¿qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Recuerden también nuestra competencia es gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. Muy bien, ahora vamos a identificar la diversidad cultural de nuestro entorno. Todos sabemos que el Perú es un país con una gran diversidad de costumbres, como por ejemplo, tenemos la tradición de celebrar todo el mes de octubre el Señor de los Milagros. En la zona andina tenemos la costumbre de festejar el Día del Campesino con una gran variedad de celebraciones y en muchas comunidades en la zona amazónica utilizan vestimentas con gráficos característicos que se diferencian entre grupos y comunidades. En nuestro país tenemos grandes potencialidades en diversos aspectos, pero existen aún algunas prácticas de discriminación que es necesario superar. Dialoga con tu familia o entorno de forma presencial o virtual sobre la
diversidad cultural de tu comunidad y menciona 3 costumbres que te parezcan más relevantes, como por ejemplo, durante el mes de julio se coloca en todas las casas la bandera del Perú como símbolo y representación de nuestra independencia. Listo, ahora te toca a ti elaborar 3 manifestaciones culturales de tu localidad. Después que nos ha elaborado la lista de las 3 manifestaciones de nuestra localidad, pasamos a redactar el desafío. Hay que tener en cuenta que nuestro desafío no puede ser ni muy amplio ni muy reducido, ¿sí? También debe estar centrado en los usuarios. Debe dar oportunidad al planteamiento de diversas alternativas de solución, como por ejemplo, elaborar diversos productos de protección personal dándoles el valor agregado de la diversidad cultural de mi comunidad. Listo, ahora tú también debes identificar de acuerdo a la diversidad cultural que enumeraste, debes acá hacer o redactar tu desafío. Bien, ahora nos informamos para desarrollar la fase empatizar. Ya que hemos definido el desafío, iniciamos la fase empatizar de la metodología Design Thinking. Recordemos que la empatía tiene como objetivo que ante un problema de usuarios o usuarias en una situación concreta le preguntemos qué necesita, que la o lo observemos antes de deducir por nuestra cuenta. Para ello aplicaremos la técnica denominada entrevista cualitativa. Vamos a aplicar la técnica entrevista cualitativa. Vamos a ver qué aspectos debemos tener en cuenta. Tiene como objetivo empatizar con la usuaria o usuario. Consiste en realizar preguntas sobre experiencia que haya vivido, que lo hayan marcado. Debemos profundizar su respuesta haciendo preguntas ¿por qué? También es fundamental prestarle atención al lenguaje no verbal. En ningún momento debemos sugerir posibles respuestas. Antes de aplicar la entrevista cualitativa, debemos crear una lista de preguntas que nos permita conocer las necesidades, problemas y deseos de los usuarios. Aquí tenemos algunos ejemplos de esas preguntas. ¿Qué opinas de la diversidad cultural de tu localidad? ¿Por qué algunas de las manifestaciones de la diversidad cultural de tu localidad están perdiendo notoriedad en estos tiempos? Otra pregunta, ¿qué se podría hacer ante algunos actos de discriminación ante una persona que manifiesta su diversidad cultural a través de algunas actividades? Si tuviera la posibilidad de dar a conocer la diversidad cultural de tu localidad, ¿cómo lo harías? Hay que considerar esas preguntas, ¿no? Usted pueden hacer más preguntas también. Muy bien, acá tenemos un ejemplo de lo que es la entrevista cualitativa, ¿sí? Acá podemos utilizar el formato presentado o también otro formato que ustedes desean, ¿sí? Por ejemplo, la entrevistada o entrevistado número 1, ¿sí?
Acá los nombres y apellidos: Eloy Santiesteban Arroyo, la edad 45 años y la fecha de entrevista fue el 11 de agosto del 2021. ¿Qué necesidades tiene el señor Eloy? La necesidad se caracteriza por su diversidad cultural, sin embargo es necesario revalorarla y prevenir actos de discriminación a sus diferentes manifestantes. ¿Qué problemas hemos notado en el entrevistado? Actualmente muchas personas por motivo de la pandemia viajaron a otros lugares y se han adoptado ciertas preferencias por otras manifestaciones culturales, dándole menos valor a la suya. En los deseos que dijo el señor Eloy, concientizar a las personas sobre su importancia y como parte de nuestra identidad, dar valor agregado a algunos productos. En contexto de pandemia, como por ejemplo algunas manifestaciones de la diversidad cultural de la localidad para revalorarla. En observaciones, nuestra preocupación por dar a conocer las manifestaciones culturales de la localidad, se observa pocos accesorios, prendas, objetos, actividades que promuevan la diversidad cultural y algunos actos de discriminación hacia ella. ¿Sí? Aquí también tenemos algunas recomendaciones para aplicar la técnica de la entrevista cualitativa. Recuerden que no hay respuestas buenas o malas. No debemos inferir en las respuestas. No debes formular preguntas que se contesten con un sí o no o un no. Debes anotar todo lo que tu entrevistado o entrevistada responde u observas. Debes anotar todo lo que tu entrevistado o entrevistada responde. Muy bien, queridos estudiantes. Eso ha sido todo lo relacionado con la primera actividad. La mente es igual que un músculo. Cuando más la trabajas, más fuerte se pone y más se puede expandir. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.